Para mi práctica 6 de fuente de voltaje lineal, en las cuales nos pide que analicemos el voltaje del transformador, el voltaje del puente de yodo, mi voltaje en alterna y mi voltaje en directa. Entonces, con la ayuda del multímetro nos va a dar el voltaje en alterna y en directa. Son estos. Y con la ayuda del osciloscopio el cual mi voltaje pico es de 84.3, mi RMS es de 29.9, mi mínimo de 42.1 y mi máximo de 42.1. Y en los cálculos en los cuales nos da mi voltaje RMS, que es de 29.9 que me dio el osciloscopio, esto los divido entre 0.7070 para saber mi voltaje pico, que es de 42.29. Eso es de la etapa de transformación. Y ahora para la segunda etapa, que es la rectificación, en la cual ayuda el osciloscopio, se nos darán dos ondas, una cual corresponde al lado positivo y la otra al lado negativo. También el voltaje en alterna y en directa. Que son 26 y 12. Para los cálculos de la etapa de rectificación, en lo cual mi voltaje de corriente directa es igual a 0.6 por mi voltaje máximo, que en este caso fueron 42.1, y ese me da 26.7, que ese es mi voltaje de corriente directa. Para mi voltaje RMS, se multiplica por 0.3 por mi voltaje máximo, que fue de 42. Entonces me da un voltaje RMS de 12.96. Para la etapa de filtración, en la cual se le agregan dos capacitores al circuito, se nos pide igual calcular el voltaje en directa y en alterna y mi máximo y mínimo. En la cual mi voltaje en directa es de 41 y mi alterna es de 538. Y para mi máximo y mínimo en lo cual se nos muestra un voltaje máximo de 41.2 y un voltaje mínimo de menos 41.2. Para los cálculos de la etapa de filtración, para mi lado positivo, para saber mi voltaje RMS es 2.4 por mi voltaje de corriente directa entre mi resistencia entre el capacitor, por el capacitor, el cual mi voltaje RMS va a ser 2.4 por 26.76 voltios entre 9 kilo ohm, 90 kilo ohm por 2236, que es lo que vale el capacitor, en lo cual me da un voltaje RMS de 0.31 microvoltios. Para mi voltaje de corriente continua directa es mi voltaje. Para mi voltaje de corriente directa es mi voltaje máximo menos 4.17 por mi voltaje de corriente directa entre la resistencia por el capacitor, el cual nos daría 42.29 menos
4.17 que multiplica 26.77 entre los 90 kilos por 2236, lo cual nos da un voltaje de corriente directa de 42.25. Es exactamente lo mismo para mi lado negativo. Para el siguiente caso de rectificación, en el cual se agregaron dos resistencias más, que la resistencia R3 y la resistencia R4, en la cual nosotros tenemos que ver el voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna. Que estos son nuestros voltajes, y si lo pones estos dos acá, entonces todavía es negativo. Entonces, para nuestro máximo y mínimo, que es con la ayuda del osciloscopio, quitamos esto se va para acá, este aquí, el 1 ponemos aquí, que es 2, este aquí y este acá. Cuando nos da un máximo de 41 y un mínimo de menos 41. Entonces, para mis cálculos de corriente, mi voltaje de corriente directa es mi voltaje L multiplicado mi voltaje máximo entre la resistencia 3 más la resistencia L. Entonces, que sean los 90 kilos por los 42.2 entre los 200 más los 90 kilos, cuando nos da un voltaje de 42.10. Para calcular XC es 1.3 entre el valor del capacitor, el cual es 0.013. Entonces, para calcular nuestro voltaje RMS es XC por el voltaje RMS, que es 0.1 entre mi resistencia, que es de 200, nos da un 0.65 micro. Y para calcular el porcentaje es mi voltaje RMS entre mi voltaje de corriente directa multiplicado por 100. Entonces me da 1.58 micro por ciento. Para mi lado negativo es exactamente lo mismo. Para la siguiente etapa de regulación, a la cual se le agregan estos dos componentes que son para el lado positivo y estos dos para el lado negativo, que son diferentes estos dos, en la cual regularemos el voltaje, que ahorita es de 1.2 a 3.2, y en la cual la podemos estar variando. También pues lo podemos cambiar a la corriente, ya podemos estar variando. Y mi parte negativa sería menos 10.7 voltios, a menos 4, menos 1, también para mi corriente, que sea menos 8, menos 14, y eso sería todo para la práctica 6 de fuente de voltaje directa.